¿qué determina para ti una buena adoración? ¿Cuáles serían los parámetros que tú usarías según tu juicio para determinar si la adoración es buena o no lo es? Cuando tú miras tu vida, puedes decir que lo que tú le estás dando al Señor es lo que el Señor quiere que tú le des. Recuerda que definimos la adoración no como una actividad, sino como lo que nosotros somos y lo que somos para Dios. Adorar a Dios es vivir una vida rendida, sometida a la voluntad y al reconocimiento de la gloria de Dios. Entonces yo creo que tú pienses en eso por un momento. ¿Cuáles serían los parámetros que a tu juicio determinan lo que es una verdadera adoración? En Juan capítulo 4 estamos viendo el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, una conversación intensa. Y estamos leyendo solamente una porción del texto, los versos del 19 al 24, que te animo a que lo vayas buscando desde ya. Estamos viendo esa porción, y esa porción es la parte cumbre de una conversación que ha pasado por distintos tópicos. Y digo la parte cumbre porque es allí donde Jesús quiere llevar a esta mujer. A Dios. Y en esta conversación, en estos versos, Jesús corrige lo que ella está haciendo mal, el entendimiento que tiene acerca de lo que es adorar. Y por eso le dice que la adoración no es algo tradicional. La adoración no es una vida de tradiciones. Le enseña también que la adoración no es simplemente una práctica que nosotros tenemos en nuestra vida, no es hablar de religión, no es hacer esto o aquello porque yo lo hago entendiendo que eso me va a llevar a Dios. Pero también Él le enseña que no es asunto de superstición. Y no solamente se queda ahí. Él no solamente le enseña lo que no es, sino que en medio de este texto le enseña a esta mujer lo que sí es adorar al Señor. Por eso hablábamos de lo que es una falsa adoración, y en el día de hoy vamos a hablar de lo que es una verdadera adoración. Así que yo quiero que tú vayas conmigo a Juan capítulo 4, leamos una vez más los versos del 19 al 24, y habiendo visto lo que Jesús corrige, vamos a ver lo que Él entonces le enseña como parámetros correctos para adorar su nombre. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Padre, enfréntanos a tu palabra en esta hora, pero enfréntanos de forma tal que no haya nada que impida que entendamos lo que tú tienes para nosotros. Quita cualquier distracción que haya en medio nuestro que impida que tu palabra sea predicada, recibida y aplicada como debe ser. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Jesús toma a esta mujer en este pasaje, no solamente para corregir lo que ella no hace, para decirle tú estás mal, no para descalificarla, sino para llevarla por el camino correcto, para decirle tienes que adorar en estos parámetros. Esto es lo que Dios ha determinado.
Y lo primero que nosotros vemos en este texto es que la verdadera adoración va dirigida a Dios. No hay adoración correcta, no hay una vida correcta si no estamos hablando y refiriéndonos y reconociendo la grandeza de Dios. Mira lo que él dice en el verso 21. Cuando él le habla, le dice, ni en este lugar ni en Jerusalén ustedes adorarán ¿a quién? Al Padre. Verso 23, él le dice, los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. La verdadera adoración va dirigida a Dios. Y si nos vamos a la Biblia y comenzamos a ver en la Biblia completa la adoración, vamos a ver que Dios es presentado como el único digno de ser adorado. En Éxodo capítulo 20 vamos a hacer un pequeño vuelo en las partes principales de la Biblia. Éxodo capítulo 20, en el Pentateuco, Moisés está recibiendo de parte de Dios los 10 mandamientos y Dios comienza diciéndole, no tendrás dioses ajenos delante de ti, porque a mí y solo a mí debes adorar. La adoración va dirigida única y exclusivamente al Padre. Vamos un poquito más adelante, los libros históricos. Segunda de Reyes, capítulo 17. El autor está hablando allí acerca de la caída del reino de Israel. Y una de las cosas que presenta como las causas por las que vino la caída fue porque ellos comenzaron a adorar a otros dioses, dioses falsos que no eran su Dios. Y el escritor allí repasa que solamente a Dios debemos adorar. Si nos vamos a los libros poéticos, podemos ver muchos salmos, incluyendo el que leímos en el día de hoy, que nos llaman a adorar a Dios. Pero vámonos a los profetas también. Jeremías capítulo 25, capítulo 35. Él les repasa al pueblo lo que ya Dios le había dicho. Él le dice, ustedes adorarán solamente a Dios. Y ahora vamos al Nuevo Testamento y busca Mateo capítulo 4 y allí te encontrarás a Jesús siendo tentado por Satanás en el desierto. Y en el versículo 10 de Mateo capítulo 4, Satanás le dice a Jesús, le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré si postrado tú me adoras. Y Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La verdadera adoración va dirigida al Padre. Solo Dios es digno de adoración. Ningún hombre en esta tierra merece ese privilegio, mi hermano. Los apóstoles rechazaron el ser adorado. Pedro llega a la casa de Cornelio en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, y Cornelio se postra delante de él y Pedro le dice, párate porque yo soy un hombre igual que tú. Más adelante en el libro de los Hechos podemos ver a Pablo y a Bernabé en Hechos capítulo 14 en la ciudad de Listra, donde la gente al ver lo que ellos estaban haciendo comienza a adorarlo y Pablo rasga sus vestiduras, se postra delante del Señor diciendo, yo soy un hombre igual que ustedes, adoren a Dios. No hay hombre en este mundo que merezca ser adorado. Pero no hay criatura ni en el cielo ni debajo de la tierra que merezca la adoración. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 19, cuando está viendo su visión, dice que se acercó a él un ángel y él se postró para adorarlo y el ángel lo paró y le dijo, párate, yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Solo Dios es digno de ser adorado. Solo Dios merece toda la adoración. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque Dios es el creador de todo y sin Él nada de lo que hay existiría. Dice el profeta Isaías que Él es completamente santo, perfecto, incomparable, que no tiene rival. Él es el único Dios soberano que gobierna todo, que no comparte su gloria con nadie, dice el libro de los Salmos. Con nadie. Dios es el único digno de ser adorado
porque Él es el único Salvador sin el cual ni tú, ni yo, ni nadie en este mundo puede ser redimido. Todos en el cielo y la tierra le adoran, dice su palabra. ¿Sabes por qué? Porque adorar otra cosa que no sea Dios no es adoración, es idolatría. Dios es el único digno de ser adorado. La verdadera adoración va dirigida hacia Él. Y es fácil para nosotros desviar la adoración. Levantamos ídolos en nuestro corazón de distintas maneras que distraen nuestros sentidos y nos llevan a adorar otras cosas que no son a nuestro Dios. Y condicionamos la adoración. Yo puedo adorar si tengo esto. Yo puedo hacerlo, pero tengo que cuidar estas cosas porque este es mi gran tesoro y yo no lo quiero perder. Nos convertimos en idólatras porque dejamos de ver a Dios para ver lo que tenemos en este mundo. La verdadera adoración, dice Jesús aquí en Juan capítulo 4, va dirigida a Dios. Y en segundo lugar, reconoce más la presencia de Dios que el lugar donde adoramos. Es por eso que en el versículo 21, Jesús le dice a esta mujer, oye, cree lo que te digo, que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Jesús comienza llamando la fe de esta mujer, haciéndole un llamado a la fe. Le dice, cree lo que te digo. Necesitas tener fe para entender el carácter sorprendente de la verdadera adoración. ¿Qué tenía ella que entender? En primer lugar, que la adoración va dirigida a Dios. Y en segundo lugar, que la adoración por encima de todo se trata de la presencia de Dios, mis hermanos, en medio nuestro. La adoración es algo universal y no de un lugar particular. Por eso nosotros podemos adorar en cualquier lugar, podemos adorar en cualquier lugar de manera personal y de manera colectiva. Dios no habita en un monte particular. La palabra de Dios enseña que Dios en el Antiguo Testamento habitó en el monte Sinaí, desde donde le dio la ley a Moisés y de donde hablaba con él. Luego Dios le dijo, construye un tabernáculo donde habite mi presencia. Y entonces la presencia de Dios estaba allí, en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Y si usted lee el Pentateuco, en el libro de Números, se habla de cómo la presencia de Dios se levantaba en la nube y se iba, y entonces Israel caminaba detrás de la presencia de Dios. Estaba en un lugar particular. Luego, más adelante, ya en el reino de Israel fortalecido, consumado, Dios habitó en el templo, en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Pero ya no tenemos el monte, ya no tenemos el tabernáculo, ya no tenemos el templo. ¿Sabe dónde está la presencia de Dios? En nosotros. La palabra de Dios dice que tú y yo somos el templo de Dios. En el Salmo 22 la palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Mateo capítulo 18 dice que donde hay dos o más congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Así que mi hermano, esa es la razón por la que tú y yo podemos alabar al Señor en cualquier lugar, porque la adoración se trata de la presencia de Dios y no de un lugar donde yo voy a buscar a Dios. Pueden quitarnos todo, pueden quitarnos todo. Pueden quitarnos el templo y quitarnos este lugar donde nos reunimos. Pueden quitarnos la música y créanme que semana tras semana están tratando de quitárnosla. Cada semana hay un problema técnico diferente. Pueden quitárnoslas todas. Pueden mandarnos a congregarnos y a juntarnos debajo de una mata o de una palma allí en Montesinos. Y donde estemos dos o más congregados en el nombre del Señor, ahí tú y yo vamos a adorar su nombre, porque ahí está la presencia de Dios en nosotros.
Primera a los Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios, dice el apóstol Pablo, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Mi hermano, tú eres la casa de Dios en este momento. Y cuando tú no lo adoras, estás comportándote como una casa que no sirve. Estás comportándote como un templo pagano, dedicado a los ídolos, cuando Dios te ha redimido para que tu corazón sea dedicado para Él. La adoración se trata de la presencia de Dios en nuestra vida. Es por eso que quiero que grabes en tu corazón que la adoración no es algo que tú haces. La adoración es lo que tú eres. La adoración no es algo que tú haces. La adoración es lo que tú eres. La razón principal para tú adorar a Dios es lo que Él ha hecho en tu vida. Ha quitado tu corazón de piedra para darte un corazón de carne, donde en el día que tú lo conociste a Él, Él hizo su morada. Así que, mi hermano, todo lo que tú haces debe apuntar a un lugar, a la gloria de Dios, porque todo lo que tú haces y todo lo que tú eres es la manera en cómo tú adoras a Dios. Y eso es un compromiso serio. Eso es un compromiso serio. Porque escucha bien, lo que la Biblia dice es que todo lo que tú haces debe adorar a Dios porque debe ser hecho para su gloria. Debe hacerlo porque tú eres la casa de Dios. Y entonces yo te hago la pregunta: ¿cómo te estás cuidando esa casa? ¿Cómo te estás cuidando esa casa? Yo te hago la pregunta: cuando tú vienes aquí, lo que tú haces, ¿lo haces porque es lo que tu casa refleja o lo haces porque simplemente es lo que todos hacemos? Cuando nosotros entendemos eso, cuando entendemos que la adoración se trata de la presencia de Dios, podemos adorarle en cualquier lugar, con cualquier persona. Podemos hacerlo incluso con alguien que tú nunca has visto. Probablemente con alguien que ni siquiera habla tu propio idioma. ¿Sabe por qué? Porque la adoración se trata de la presencia de Dios. Y esa presencia nos une como hijos de Dios, como familia de Dios. Así que, mi hermano, la adoración es algo que diariamente tú y yo debemos cultivar en nuestra vida. Porque adorar a Dios no es lo que tú haces. Adorar a Dios es lo que tú eres. Es lo que tú cultivas diariamente en tu vida. Pero Jesús sigue hablando aquí. Y en el verso 22 le dice a esta mujer que la adoración, la verdadera adoración, demanda conocimiento de Dios. Mira lo que dice el verso 22. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Esa palabra conocer que aparece allí significa tener un conocimiento cognitivo. ¿Y qué es tener un conocimiento cognitivo? Tener un conocimiento que crece con la experiencia, con lo que tú estás conectado. Un conocimiento cognitivo implica estar consciente o informado de una información específica de manera vivencial. Jesús le dice: tú no conoces a Dios, por eso no puedes adorarlo. Al solo aceptar el Pentateuco, los samaritanos no podían entender completamente el carácter de Dios. Dios había seguido revelándose y al momento de esta conversación ya su revelación estaba mucho más amplia de lo que los samaritanos entendían. Y ellos no podían entender. Ellos no podían entender de qué se trataba eso. No podían adorar como Dios
debía ser adorado. Juan Calvino decía, si no tenemos conocimiento de Dios, no estamos adorando a Dios, estamos adorando un espectro, un fantasma. Porque las buenas intenciones, cuando se trata de adorar, no cuentan. Porque si vengo a adorar a Dios simplemente con mi opinión, voy a errar. No voy a adorar a Dios como Él merece ser adorado. Tengo que conocerlo. Eso es importante. Es importante también ver el contraste que Jesús marca aquí y que se presenta en nuestra vida constantemente. Él le dice, ustedes no conocen a Dios, nosotros sí. Como ustedes no lo conocen, no pueden adorarlo. Nosotros sí podemos. Y nosotros tenemos que vernos en ese contraste. ¿Qué tanto tú conoces a Dios para adorar a Dios? Mi hermano, si tú conoces a Dios así, probablemente tu adoración no va a pasar de ahí. A medida que tú experimentas a Dios, entonces tú vas a poder adorar a Dios con mayor libertad. Y Jesús le dice, ustedes no lo conocen. Y usa eso para dirigir la conversación hacia Él. Y le dice, ustedes no lo conocen porque la salvación viene de los judíos. ¿Y qué quiso decir Jesús con eso? Hoy está muy de moda el judaísmo. Y hay distintas ramas. Y algunos dicen, no, yo soy un judío mesiánico. Yo no creo todas las prácticas judaicas, pero sí tenemos un criterio y una concepción diferente acerca del Mesías. Otros tratan de aplicar las tradiciones del judaísmo tal cual se practicaban siglos detrás. Porque ellos entienden que esa es la verdad. Esa no es la verdad. Esa no es la verdad. La verdad es que Jesús le está diciendo a esta mujer, ahora es diferente, porque ahora tú tienes que conocer a Dios, no una práctica. Según dicen los reportes periodísticos, en el 2024, no menos de 1.800.000 personas fueron a peregrinar a Jerusalén, a la Meca. Los musulmanes hacen esa peregrinación como un ritual de adoración para encontrarse con Dios. Jesús dice, nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Y entonces podemos adorarle. Cuando Él dice, la salvación viene de los judíos, no está diciendo, hagan eso. Él está diciendo, mírenme a mí. Él está diciendo, la salvación ha venido en medio del pueblo de los judíos. Él no está diciendo, ellos son los dueños de la salvación. Él no está diciendo, tú tienes que ser como ellos para salvarte. Él está diciendo, mírame a mí que salí de ahí. Es lo que le está diciendo. La salvación viene de los judíos porque yo nací en medio de ellos. No una salvación, Jesús está diciendo. Jesús está diciendo la salvación, porque Él es nuestra salvación. Él es el camino que va al Padre. Y si nuestra adoración va dirigida a Dios, como adoración verdadera, tiene que venir a través de Él, no a través de ningún otro. Por eso Él está diciendo, mírame a mí. Entonces necesitamos conocerlo a Él, necesitamos conocer a Dios para adorarle, necesitamos conocer cuál es el carácter de Dios, quién es Dios. Necesitamos conocer su poder, su amor por nosotros, su santidad, su soberanía, su gobierno sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero necesitamos conocer su obra redentora, mis hermanos. Y su obra redentora es conocer a Cristo. Él es la obra de Dios. Conocer a Cristo. ¿Qué hizo Jesús por ti? Si tú no tienes claro qué ha hecho Cristo por ti, tú no vas a adorar a Dios como Dios debe ser adorado. Y lo primero que Cristo ha hecho por ti es perdonar tus pecados y darte un corazón que pueda adorar a Dios. Tienes que estar consciente de eso. Tienes que saber que Cristo fue aquel que fue a la cruz para sustituirte a ti delante de Dios. Tú y yo podemos adorar a Dios porque Cristo ocupó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario.
Tenemos que conocer a Cristo, tenemos que conocer la salvación y el Evangelio. Porque al conocer el Evangelio vamos a conocer la gracia de Dios. ¿Por qué yo puedo adorar a Dios? Porque Él ha tenido gracia. Eso es el Evangelio. Mis hermanos, tenemos que conocer el trabajo constante de Dios en nuestra vida. Tenemos que saber que Dios está trabajando cada día contigo. El libro de Deuteronomio, precioso. El Señor, a través del escritor, está hablando con su pueblo. Van a entrar a la tierra prometida. Y constantemente Dios le dice, no te olvides de quién soy yo. No te olvides de lo que yo hice por ti. No te olvides de cómo castigué a tus enemigos. Y le está diciendo, no te olvides, acuérdate, no te olvides, acuérdate. Mi hermano, tú y yo, si queremos adorar verdaderamente a Dios, no podemos olvidar que Dios está trabajando constantemente en nuestra vida. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. No puedes olvidar de dónde Dios te sacó. No puedes olvidar cómo Dios ha transformado tu vida. No puedes olvidar cómo Dios ha estado proveyendo para ti cuidado, ha estado proveyendo salud espiritual, ha estado proveyendo salud física, ha estado proveyendo todo lo que tú necesitas diariamente. No te olvides de Dios. Si hay algo prohibido para nosotros, es olvidar quién es Dios, qué hizo Dios y de dónde Dios te sacó. Cuando tú no tienes deseo de alabar al Señor, no te olvides lo que Dios ha hecho contigo. Cuando tú crees que tú eres el centro del universo y que tú lo mereces todo, no te olvides lo que Dios hizo contigo. Y eso va a enfocarte y te va a llevar a adorarle a Él. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Pero ¿qué voy a hacer para bendecir al Señor? No te olvides de ninguno de sus beneficios. De ningunos, de los grandes que parecen ser milagrosos, de los chiquitos que parece que tú los resolviste, no te olvides de ninguno de sus beneficios. La verdadera adoración, mis hermanos, va dirigida a Dios. Él es el objeto de nuestra adoración. Reconoce la presencia de Dios en nosotros más que cualquier lugar particular. Nos demanda tener entendimiento de Dios. Y hay dos cosas más que nos son dichas en los versos 23 y 24. Ve allí conmigo. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿De qué se trata esto que está diciendo aquí? Jesús le ha anunciado un cambio drástico a esta mujer. Cuando Él dice, la hora viene, me gusta como lo dice la Reina Valera, que dice, la hora viene y ahora es. No es un trabalengua que Jesús está diciendo. No es una contradicción, pero ¿cómo que viene y es ahora? Jesús lo que está enfatizándole a esta mujer, en este tiempo, ahora mismo hay un cambio. Y ese cambio es que la adoración no es tradicional, tiene que conocerme a mí. Es lo que Jesús está diciendo. Y mientras tus padres adoraban tradicionalmente en un monte, Jesús le dice, ahora, de aquí en adelante, desde mi llegada, la adoración es en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa adorar en espíritu? Mis hermanos, aunque nosotros tenemos un corazón regenerado por el Espíritu Santo, aunque venimos al Señor bajo la guía del Espíritu Santo, adorar en espíritu, aquí no es del Espíritu Santo que Él está hablando. Está hablando del interior de nosotros.
Está hablando de nuestro corazón. Está hablando de la intimidad que podemos tener con Él. Él está diciendo, la adoración tiene que venir desde adentro. ¿Por qué? Porque adorar a Dios es tener una relación espiritual con Él. Es una práctica sincera que sale desde lo más profundo de tu corazón. Y quiero apuntar esto porque muchas cosas se han introducido en la iglesia por personas que ante cualquier desorden dicen es que él está adorando en el espíritu. Eso no es verdad. Adorar en el espíritu no tiene que ver con nada que no sea tener una relación íntima y estrecha con Dios. Así que si usted se pone a dar brinco, puede ser que con el gozo del Señor usted quiera hacerlo, pero por encima de todo la Biblia dice que debemos hacerlo todo decentemente y en orden. Cualquier cosa que sale de este parámetro del orden y la decencia no es adorar en espíritu. Dios nos está llamando a tener una relación sincera con Él. Cuando Él dice, tienes que adorarme en espíritu, está diciendo, no lo hagas superficial. La adoración tradicional es superficial, pero la adoración que viene dirigida al Padre sale desde nuestro corazón, guiado por el Espíritu de Dios. No es una adoración carnal, es algo espiritual, no es material. Es una expresión sincera de nuestro corazón. Por eso siempre yo lo animo, mi hermano, cuando estamos adorando al Señor y usted se quiere poner de pie, póngase de pie. Si usted quiere levantar las manos, levante las manos. Si usted quiere arrodillarse, arrodíllese, porque la adoración tiene que ver con usted y Dios, pero hágalo decentemente y en orden. Porque ya no estará en el Espíritu. Es una relación sincera, de corazón a corazón, interno, que surge de un corazón agradecido como algo personal entre usted y Dios. La adoración en espíritu es una respuesta a la dependencia y vida que usted tiene en lo íntimo con Dios. Por eso Jesús, hablando de la oración, dice, tu Padre que te ve en lo privado te recompensará en público. Es una respuesta de lo privado que viene a lo público, que viene dirigido por Dios, porque Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Eso es, mi hermano. Por eso nosotros vemos que la adoración no tiene barreras. Jesús se encuentra aquí con esta mujer, una relación prohibida. Una mujer y un hombre que no debían estar solos en público. Una samaritana con un judío, dos enemigos históricos, sociales. Y Jesús le dice, no importa. No importa. Porque la adoración es una relación espiritual con Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Y Dios dijo, no importa. Y en Cristo nos trajo a adorarle. Y probablemente cualquiera de nosotros creía cosas muy extraviadas acerca de Dios. Y probablemente hasta practicaba cosas muy extraviadas. Pero Dios dijo, no importa. Porque yo he venido a buscar y a salvar a lo que se ha perdido. Y a conectarlo en adoración con el Padre. Pablo le dice a los corintios que Dios nos estaba en Cristo reconciliando con Él. Por eso Jesús dijo, yo no vine a buscar a los sanos. Los sanos no me necesitan, yo vine a buscar a los enfermos. Tú y yo estábamos enfermos. Y Dios en espíritu nos conectó para poder adorarle. La adoración es una relación espiritual, sincera con Dios. Y por último, es una relación que nos demanda entendimiento. Nos demanda conocimiento y nos demanda
entendimiento. Yo puedo conocer sin entender. Y Jesús le dice a esta mujer, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, entendiendo la verdad que Él nos ha dejado. Y la verdad es Cristo. Necesitamos conocer y entender a Cristo para adorar a Dios. Necesitamos hacerlo a través de lo que Él nos ha dejado en su palabra. Por eso Pablo dice, canten con el espíritu, pero canten con el entendimiento. No canten cuando Él me toca y me perdonan, porque no se entiende a quién es que están tocando. Canta lo que se corresponde con la palabra de Dios. Adora entendiendo que lo que tú estás haciendo se corresponde con lo que Dios ha hecho contigo a través de Cristo. Él es el único digno de alabanza. Él es el único digno de ser adorado. Tú no vas a adorar en espíritu si no vas a adorar en verdad, si no puedes entender. Pero no vas a entender si no tienes el espíritu, si no lo estás haciendo de corazón guiado por Dios. La verdadera adoración, mis hermanos, no es lo que tú haces, es lo que tú eres. Y lo que tú eres se caracteriza porque va dirigido al Padre, a que su nombre sea, y solo su nombre, glorificado. Lo que tú haces, tienes que hacerlo entendiendo la presencia de Dios en tu vida. En tu vida. Tienes que hacerlo con conocimiento de Dios, con sinceridad desde tu espíritu, con entendimiento, entendiendo la palabra de lo que Dios ha dejado para nosotros. Quiero volver a hacerte la pregunta que te hice al inicio, pero de otra manera ahora. ¿Cuántos de estos parámetros dirigen tu vida para adorar a Dios? Probablemente estás quitando cosas delante de ti ahora y diciendo, yo no tengo eso, tengo que buscarlo. Probablemente dices, bueno, he hecho cosas, pero me falta. Todos tenemos que hacer una sola cosa, enfocarnos en Cristo y lo que Él ha dejado para nosotros. ¿Cuáles de estos parámetros están contigo? No lo pienses domingo en la mañana. Piénsalo de lunes a sábado. ¿Cuáles de estos parámetros están presentes en tu vida, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en la intimidad de tu habitación, cuando nadie te ve, en tu pensamiento, cuando nadie sabe lo que estás pensando? ¿Cuáles de estas cosas están presentes? Mis hermanos, nos podrán quitar todo. Nos podrán quitar todo. Me encanta un verso del himno Castillo Fuerte de Martín Lutero, cuando él dice, nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Porque nosotros no solamente estamos llamados a adorar a Dios en este mundo. Este mundo es el ensayo de lo que haremos en el reino eterno de Dios. No desprecies la oportunidad de adorar a Dios, pero busquemos hacerlo de manera correcta. ¿Cómo estamos trayendo nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo estamos caminando? ¿Recibe Dios con gozo mi oración, mi alabanza, mi gratitud? ¿Llega a Dios como un olor fragante? ¿O llega envuelta en el falso manto de las tradiciones y el disimulo? Tú y yo no tenemos nada que disimular delante de Dios. Él es tu creador, quien te conoce, quien te ha salvado. Por eso debemos adorarlo
como Él merece ser adorado. ¿Cuáles son las cosas en tu corazón que te roban el chance y el espacio de adorar a Dios? ¿Cuáles son esas cosas? Los muchachos que nos guían cada día en adoración. ¿Cuáles son las cosas que mientras tú estás aquí cantando se roban tu atención de forma tal que tú no puedes adorar a Dios con sinceridad? ¿Estás tocando o verdaderamente estás adorando al Señor? ¿Estás tocando diciendo que termine? ¿Estás escuchando la predicación después que toca diciendo, pastor, termine, que está bueno? Yo tengo que batallar frecuentemente con eso. Porque cuando comienzan los problemas técnicos, se me quita el deseo de cantar, de adorar al Señor. Y después me acuerdo, no es lo que yo haga, es lo que yo soy. ¿Cómo están ustedes guiándonos a nosotros? ¿Podemos nosotros confiar de que estas cosas están en su vida y entregarnos a lo que ustedes están haciendo? Yo creo que ustedes usen esto como un termómetro para su vida. Y que sean sinceros con ustedes y con Dios. Y que sean sinceros para pedir perdón al Señor y decir, Señor, yo fallé, ¿cómo me paro de que guiar a mis hermanos a adorar cuando no he cultivado ninguna de estas cosas? Al igual que nosotros como congregación, yo creo que ustedes también se examinen y lo hagan. Nuestra función es adorar y que nos quiten todo lo que tenemos, pero que ustedes nos guíen también con lo que ustedes son. Eso es importante para Dios y para nosotros. ¿Cómo tú vienes al Señor, mi hermano? Yo creo que tú vengas al Señor en este momento. Y ahí donde tú estás, que tú le pidas perdón al Señor. Pídele perdón al Señor por tus pecados. Pídele perdón al Señor por los altares de tu corazón que se han robado el trono que a Él le pertenece. Pídele perdón al Señor por todas las cosas que impiden que tú vengas a adorarlo en espíritu y en verdad. Pide al Señor, ayúdame a venir en adoración cada día a ti. No importa donde tú estés, en tu casa, en la cocina, en el parque, donde tengas la oportunidad. Pide al Señor, Señor, ayúdame a que todo lo que yo haga sea un reflejo de lo que yo soy para ti. Ayúdame a adorarte.